Estamos llegando ya al fin de año y hoy es el último programa de Agenda Central, este programa que lo hacemos desde Radio Universidad, el programa de Central Espacio de Ideas, el último programa del año. El año que viene nos volvemos a encontrar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Un balance del año, con las distintas voces que participaron, quienes participaron durante todo el año aportando sus miradas, aportando sus propuestas, sus proyectos, y hoy los tenemos como invitados que nos mandaron un mensaje el profesor Alberto Silioni, quien está a cargo del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Educación del país, el doctor Pablo Yedlin, hoy legislador, hoy diputado nacional, con una mirada muy interesante, también muy crítica sobre toda la situación que estamos viviendo. También fue ministro de Salud de acá de la provincia, y también con el licenciado Daniel Kotzer, un tucumano que vive allá lejos en Bruselas, quien está en estos momentos trabajando en una organización internacional, que es la Internacional Sindicalista, con vasta experiencia en distintos organismos internacionales, y también nos interesa la mirada sobre el sindicalismo hoy. Así que más allá del balance que iremos haciendo con quienes nos acompañan acá en el piso, te esperamos ya acá en Agenda Central. El canal nuestro también está disponible, el canal de Central Espacio de Ideas, para que puedas subir, para que puedas entrar y ver qué es lo que te ofrecemos. Pero principalmente decimos, acá en Radio Universidad, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Pública. Ya mismo te estamos esperando. Agenda central de hoy, que son invitados especiales que han dejado audio el programa. Y bueno, mucho para contar, mucho para decir, y seguramente este balance 2024. Así es. ¿Que arranca con quién? Con Alberto Silioni, un querido amigo, colega, y que hoy tiene, más allá de la gran tarea que hizo como ministro de Educación de la Nación, hoy es el ministro de Educación, tiene otro título en la provincia de Buenos Aires, y lo escuchamos en este audio que nos mandó hace un ratito nomás, con su posición sobre este año 2024. Quiero mandar un saludo muy grande a mi buena amiga Silvia Rosques y a todos y a todas las oyentes de su programa. Gracias por invitarme a pensar muy brevemente un año de gobierno de La Libertad Avanza, un año de Javier Milei en la educación. Yo lo dividiría en dos planos, muy sencillo, solamente para transmitirles a ustedes y compartir alguna reflexión. Un plano más material, donde vemos una deserción absoluta del gobierno nacional en materia de inversión educativa, una deserción que no es discrecional, no es que si tengo ganas invierto y si no, no, sino que hay leyes que lo obligan. Nuestra ley de educación que dice que el Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional, que las responsabilidades son concurrentes del Estado nacional, las provincias. Bueno, hay allí un aspecto material que bien claro demuestra la deserción del Estado nacional. En materia de infraestructura, no se construyen escuelas. En la provincia de Buenos Aires hay 1000 obras paralizadas de diversos aspectos de la vida social de la provincia, y 80 de esas obras son escuelas. Apenas asume el gobierno de Milei, elimina el fondo de incentivo docente, que tenía 26 años de vida en
en la educación argentina. Hoy una maestra, un maestro con 2 cargos, el fondo de incentivos se pagaba por cargo, hoy cada cargo rondarían los 100 y pico de miles de pesos, o sea que ahí hay un daño importante, no hay distribución de netbooks, no hay distribución de libros, se ha prácticamente eliminado el Fondo de Educación Técnica. El artículo 27 de la Ley de Presupuesto es una vergüenza porque suspende el financiamiento educativo y resigna no llegar al 6% de educación, del PBI dedicado a educación. Suspende también el presupuesto asignado a ciencia y tecnología y elimina prácticamente el Fondo Nacional para la educación técnica. O sea, en materia en aspectos materiales, para decirlo de alguna manera, el gobierno de Milei en el tema educativo es muy dañino. Los vouchers que han inventado para la escuela privada no han tenido resultado y hay una crítica muy fuerte de las comunidades de las escuelas privadas que dicen que los padres destinan ese dinero para otras cuestiones. Bueno, ese aspecto, evidentemente, desde lo material, que es lo primero que se ve, es un aspecto muy insuficiente, la destrucción de la paritaria, y eso es uno de los elementos más claros de este año de vida del gobierno de Milei. Pero hay otro aspecto que es un poco más sutil, quizá no es tan visible y a mi juicio es mucho más doloroso y perjudicial, que es lo ideológico, lo simbólico, el poco aprecio que el presidente y el elenco de gobierno tiene por la educación pública. En algún sentido, yo diría casi por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos un presidente que no advierte que la educación pueda ser una variable de desarrollo, ¿no? Y eso es muy impactante. Ustedes, los tucumanos, lo conocen bien. El primero que habla de la educación como variable de desarrollo es Manuel Belgrano, hace casi 214 años, o sea que no haya una sola apelación del gobierno respecto de la educación como eje del desarrollo es muy significativo. Intentaron convertir la educación en un servicio esencial, fracasaron. Intentaron establecer la educación híbrida desde el primario, fracasaron. El presidente ha ido a visitar una escuela en un año de gobierno, y casi mejor que haya hecho eso, porque la vez que fue se le desplomó un estudiante enfrente de sus ojos y solo atinó a hacer burlas, ¿no? Lo cual es muy significativo, porque la escuela es un sitio distinto, la escuela no es un sitio de la burla, es un sitio del encuentro con el otro, es un sitio en donde las maestras no invitan a los estudiantes, los maestros, las maestras, a devolver una agresión. Entonces, que nosotros tengamos un presidente para el cual sus héroes son los gerentes de las grandes empresas internacionales y los lavadores de activos, la verdad que nos duele mucho. Nuestros héroes educativos son las maestras argentinas, los maestros, los profesores, los auxiliares, las madres, las abuelas. O sea que ahí también yo quiero establecer una diferencia muy significativa en términos ideológicos, en términos simbólicos, ¿no?
Y yo, más allá de lo material, que eso es muy importante, pero yo creo que ahí está el mayor daño que este gobierno le hace a la educación pública, ¿no? Podría hablar de algo que ustedes conocen bien, que es el desprecio absoluto por la universidad pública, la mala intención para transmitir información sucia a la sociedad respecto de los fondos que administran las universidades. Bueno, una serie de aspectos que nos permiten pensar que de este gobierno nos separa un océano desde todo punto de vista y que lo que le queda a los que estamos en la vereda de enfrente es organizarnos, trabajar, transmitirle a las sociedades como hacen ustedes desde ese instrumento que es el programa, transmitir, aclarar, ser humildes y también manifestar que este gobierno llegó aquí por errores del campo popular y pensar para adelante una patria más justa, en donde la noble igualdad del himno se pueda vivir de una manera mucho más veraz y no este engendro anarcocapitalista que no nos lleva a ningún lado. Un abrazo a todos y a todas y de vuelta agradezco la invitación. Bueno, esas fueron un poco este balance que hace Alberto Silioni, en el que coincidimos, porque se ha podido en algún momento poner a la educación, o sea, cumplir con la ley que dice llegar al PBI del 6%, y para eso había una serie de herramientas presupuestarias, jurídicas para poder hacerlo. Hoy no está esta realidad, es otra. Pero acá estamos con Sofía y con Roxana, y uno se pregunta, ¿por qué el desprecio por la educación? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que no es solo el desprecio por la educación. Hay en general un desprecio por lo público que incluye a la educación fuertemente, digamos, con una especie de saña feroz contra la universidad, donde pareciera que ponen todos los dardos, digamos, y que pareciera como que van buscándose formas de resolver y no termina nunca de resolver, si la crisis se sigue agudizando. Y lo que me parece a mí más preocupante es cierta cosa de, bueno, se va normalizando esta situación de desprecio. Se va naturalizando, sí, ¿no? Sí. Qué grave que es. Eso es grave. Claro, es lo simbólico que planteaba, claro, Alberto, ¿no? O sea, la escuela es un espacio de encuentro. El desprecio contra lo público pasa a ser una norma. Sí, así es. Y que no importa si hay despidos, si no hay despidos, si se desfinancia. Hoy se despidió 2.000 y pico de personas del Ministerio de Justicia. Sí, y también de una empresa privada como Hacienda. Sí. Es grave y terminar el año así es más grave aún. Yo creo que lo que dijo Silioni es gravísimo, y es lo que no se dice. Claro. Porque se disfraza la idea que no es lo que se desprecia la educación. Si nos ponemos a ver, todas las personas están diciendo de alguna manera, no, sí apoyamos la educación, apoyamos la universidad pública. Lo que no apoyamos es el desvío de los fondos, el mal manejo, la falta de transparencia. Pero, ¿alguien sabe si realmente esto sucede? ¿Por qué se pone en boca del discurso del ciudadano común esta idea que no se desprecia la educación? Lo que se desprecia es la malversación de la educación. Y en realidad es repetir un discurso del cual nunca nos introdujimos a ver si realmente es verdadero o no ese discurso. Yo pregunto, aquel que dice, que plantea que no se desprecia la educación, sino que lo que está sucediendo es que no hay transparencia o dudando de la procedencia de los fondos o el destino de los mismos, ¿sabe que no hay netbooks? ¿Sabe que no hay libros? ¿Saben que no hay paritarias? Claro. ¿Saben que se eliminó el fondo para la educación técnica? ¿Saben que los vouchers no han tenido efecto
Y esto que plantea Sileoni, perfecto. Los colegios privados se quejan que los padres destinan ese dinero para otras cosas. Y sí. Y por supuesto. Así es así. Para otras cosas que tienen que ver Hay que comer, con la ropa, con el comer todos los días y demás. Vamos un segundito, ya seguimos y vamos a escuchar después la opinión de Pablo Yetri, pero vamos un segundo a un corte. Rapidito. Sí, les proponemos que lo escuchemos ahora al diputado Pablo Yetri, Perfecto. porque está vinculado con las opiniones de acá de la mesa y cómo van coincidiendo desde otra mirada con lo que planteó el profesor Sileoni recién. Ahora estamos con Pablo. El año 2024 terminó de una forma complicada casi para todo el mundo a partir del resultado de la elección de Estados Unidos donde ganó Donald Trump. Ahora, no se puede decir que fue un año totalmente malo desde el punto de vista del movimiento sindical internacional y de los trabajadores, ya que este año se consiguió luego de una lucha de exactamente... Les queremos contar que es Daniel Kotzer quien está hablando en este momento. Vamos a seguir escuchándolo porque tiene una mirada también distinta, porque se maneja en otras realidades, ¿no? Donde él lo plantea ahora que llegar a acuerdos de lo que significa un salario, que es un salario cuando hay países mucho más adelantados en esto, pero muy interesante. Lo seguimos escuchando entonces a Daniel Kotzer. Y la adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo de la definición del concepto de salario vital con un aporte bastante concreto y claro sobre cómo deben ser las metodologías para esta determinación, para este cálculo, dónde se deben negociar, el rol de la negociación colectiva y de los sindicatos en esto, algo que ya se está implementando y poniendo en práctica en muchos países del mundo. Y paradójicamente, si bien el resultado de la elección de Estados Unidos tuvo esta característica tan negativa del triunfo de Trump, en una cantidad importante de estados se votó de manera mayoritaria, a pesar que ganó Trump en esos estados, por los aumentos de los salarios de los trabajadores. Es también un año que se vio una cierta recuperación en la tasa de sindicalización en muchos países y por lo tanto no son todas noticias negativas. De todos modos y como siempre, la lucha continúa. Bueno, lo que plantea Daniel en estos momentos, nosotros le hemos pedido una mirada internacional. Pero todo el tema del salario, que es un tema del cual no estamos hablando acá en el país hoy, que incluso anoche lo debatíamos en una mesa, tiene que ver también con que no hay plata y que lo que tienen que bajar justamente es un ritmo de la economía, enfriar la economía, lo que se dice. Y junto con esto, nos parece importante también plantear que para este gobierno, con estos discursos, recién Rosana y Sofi planteaban cómo no se ven estas cosas, se maneja la comunicación de tal manera que, por ejemplo, la baja de la inflación funciona como el dato político crucial para sustentar la credibilidad del plan de gobierno. Entonces, todos hablamos de la baja de la inflación, que reiteramos, como lo dijimos al principio, es importante porque hay en algunos sectores precios sí que te mantienen alguna reposición de la mercadería, en algunos, pero en otros los precios siguen aumentando, y siguen aumentando, pero muchísimo. Alimentos es uno de los temas que siguen planteando. Entonces, que hoy la internacional sindical esté trabajando sobre lo que significa el salario vital es muy importante. ¿Seguro? Y que esto hay que plantearlo también a nivel país y se relaciona con el tema de la destrucción de las paritarias, que tiene que ver justamente con ese salario mínimo vital, móvil, que es lo que todo trabajador en cualquier área, no solamente del espacio público, sino también del privado,
se tiene que defender. O sea, hay que defender un salario digno, porque de esto se trata, ¿sí? Me parece interesante el planteo de Daniel Kotzer con relación al éxito, bueno, que es en realidad el espacio donde él se mueve, que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Sí. Que él ve como exitoso desde ese punto de vista a dos grandes hechos. Uno es el aumento del salario de los trabajadores a nivel internacional, y otro es el aumento de la sindicalización que hay en muchos países del mundo. O sea, lo toma como un año dentro de todo exitoso en ese nivel. Yo me pregunto si nosotros, a lo cual mucho se hace alusión, estamos realmente a partir de ahora insertándonos en el mundo, en consonancia con el mundo. Realmente esto aparece como una contradicción enorme. Totalmente. Y estamos justamente no insertos en el mundo, a contramano del mundo. Así es. Entonces, creo que eso también es una variable a tener en cuenta. Claro. No tenemos esos éxitos como los que está planteando Daniel a nivel internacional desde el punto de vista de lo laboral. Al contrario, hay una peyorativización de la sindicalización y hay de alguna manera también una falsa idea acerca de los aumentos del salario, ¿no? Entonces creo que hay que tener esa mirada también bastante crítica. Claro, y que en parte lo está pasando con los jubilados. Pero escuchemos a Pablo Yedlin ahora, porque él, además de hablar de salud, también tiene su opinión sobre esta realidad con el sistema jubilatorio. Hola Silvia, ¿cómo estás? Pablo Yedlin. Bueno, este ha sido un año muy complejo desde lo parlamentario. Te diría que de los 7 años que yo vengo siendo diputado y senador, ha sido el año más complejo. Definitivamente el gobierno de Javier Milei tiene una mirada sobre el Congreso que no es una mirada republicana, no es una mirada de colaboración o de trabajo en conjunto, intenta imponer algún conjunto de normas, por ejemplo, ley bases o por ejemplo el paquete fiscal, y después no intenta que no se mueva ningún otro proyecto para nada. Así que bueno, hemos tenido un año que ha sido difícil en ese sentido. Además hemos tenido, como ustedes saben, situaciones muy difíciles, como el hecho de haber podido rechazar de alguna manera la fórmula de actualización jubilatoria que este gobierno ponía, hacer una ley como pide la Corte Suprema de Justicia para que haya una actualización por ley, que eso seguramente va a terminar siendo un fallo de la Corte en contra del decreto que hoy rige la actualización. Pero bueno, fue vetada también el tema de los salarios a las universidades públicas, que habíamos logrado sostener de alguna manera los salarios de los docentes, también fue vetado. El gobierno de Javier Milei logró las mayorías para vetar estas normas. No son mayorías tan importantes porque el veto requiere, para que no se apruebe un veto, necesitas 2/3, o sea que con 1/3 vos podés sostener un veto, y es lo que pasó con estas dos normas. La verdad que en ese sentido encontramos un gobierno con muy poca voluntad de diálogo y de trabajo en conjunto. Ha afectado no solamente a los jubilados y a las universidades, sino también a la salud pública. En el caso de la salud pública, claramente el 2024 ha sido un año de ajuste al gasto desde el Ministerio de Salud de la Nación, que solo en parte ha sido, digamos, compensado por el gasto en las provincias, porque las provincias tampoco tienen las capacidades para reponer ese gasto. El ejemplo más típico quizás sea la vacuna de dengue, que el gobierno nacional decidió no poner en calendario con el único motivo de no pagarla, y entonces las provincias tuvieron que salir a comprarlas, quienes pudieron, quienes no pudieron lo hicieron, y de esa manera, bueno, hoy seguimos sin incorporar ninguna nueva vacuna a calendario, a pesar de que hoy hay varias que podrían estar en discusión, ¿no? Y así también quitaron financiamiento a programas como del VIH, de tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual, el programa Remediar, el programa de salud sexual y procreación responsable, la discusión establecida por el tema educativo en cuanto a la educación sexual integral, el programa ENIA, que es un programa para evitar el embarazo no intencional adolescente, que es un programa muy exitoso en la Argentina, que había disminuido el embarazo adolescente a la mitad. Es un programa que venía de la época de Macri, que había pasado todo el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Alberto Fernández, incluida la pandemia, y que ahora el gobierno de Milei lo pone
lo cierra, ¿no? Me parece que estamos frente a un gobierno nacional que en el altar del equilibrio fiscal, que es un equilibrio fiscal también bastante poco certero, digamos. En realidad la Argentina sigue tomando deuda en dólares de forma muy importante. Esto podría hablar con economistas más específicamente, pero la Argentina ha generado hoy un equilibrio fiscal bastante ficticio, en donde en gran medida tienen el 25% de eso depende de lo que se le bajó a los jubilados, a los que se les sigue cargando hoy, bajándole los medicamentos inclusive, y bueno, esto ha generado aparte una brutal recesión en la Argentina, que es la que de alguna manera explica la baja inflacionaria. Siempre es bueno que los países se estabilicen, las economías se estabilicen, me parece que eso es un punto a favor. El problema es que esta estabilización viene de la mano de un dólar muy retenido, muy planchado, con una apertura de importaciones, con una disminución en el estímulo a la producción argentina, y eso va a venir y repercutir, ya lo está haciendo, en el cierre de cientos y miles de pymes, en el cierre de industrias, en el desempleo, que es lo que se nos viene para el año que viene. Así que bueno, preocupados por la Argentina, trabajando en el lugar donde nos puso la ciudadanía con su voto. A nosotros nos pusieron para proteger a los trabajadores, para proteger la universidad pública, la salud pública. Eso prometimos en campaña y eso es lo que vine haciendo este año, y mi intención es hacerlo los 4 años porque para eso me votaron. Así que bueno, desearles a todos felices fiestas, feliz Hanukkah también para vos, Silvia, y a todos, y bueno, y que empecemos un año que bueno, que ojalá nos permita poner las cosas más en orden en este país. Que te la arañas en su Ahí estábamos, con mucha atención escuchándolo a Pablo Yedlin, que también hizo una apretadísima síntesis de todo lo que viene haciendo él dentro de esta agenda que le propone el gobierno, ¿no? Porque también hay una cuestión, es como que muchas veces no podemos salir de esa agenda que nos propone el gobierno, y que es un tema que complica mucho más la realidad y el análisis de la política argentina hoy, ¿no? O sea, una agenda durísima, donde no solamente instalan un tema, sino una variedad de temas para que uno tenga que dar respuesta, y lo que poco como ciudadana democrática o como ciudadanos democráticos lo que les estamos pidiendo es empezar a trabajar una agenda propia en el sentido que sea para el bien de todos y de todo el país, ¿no? Hay un tema que también me parece que es bueno resaltar, que es parte de las políticas de este gobierno nacional, es que hay como un consenso moral que equipara el superávit fiscal con el rechazo a la corrupción. Eso está muy, muy internalizado en la gente. Superávit fiscal es porque no hay corrupción. Y se le pone un gran valor a esta famosa motosierra, donde hay un sector de la sociedad que cree que con menos Estado va a haber más para el resto de la sociedad, haciendo lecturas recortadas, atomizadas y pobres, podríamos decir, para llegar a pensar esto. Cuando no hay Estado, ya sabemos qué es lo que pasa, es la ley de la selva, y de lo cual este gobierno se siente feliz de hacerlo, ¿no? Sí. Viene, lo dice con toda la claridad, viene a destruir el Estado. Claro, obvio, como dice. Claro, el topo. Claro. No lo disimula, no lo oculta. Así es. Y nos queda todo una mirada como para pensar el 2025, ¿no? ¿Por dónde va? Eso es lo que plantea muy bien el diputado Yedlin, que hace un análisis de todo, de varios puntos, de todas las destrucciones que venimos sufriendo, pero por sobre todo también hay una cuestión muy dolorosa y que tiene que ver con la mirada negativa hacia los sectores menos pudientes o los sectores más populares, si se quiere llamar, en cuanto a que se les atribuye que son aquellos sectores que gastan sin producir, cuando en realidad la agenda está puesta en eso y no está puesta en quienes no pagan lo que deben pagar, cuando en realidad estamos teniendo el famoso RIGI, por ejemplo,
basándose en la teoría del derrame. Que todavía no dio resultado, ¿eh? Aún no. No. Aún Tampoco no. creo que lo dé. Pero de alguna manera esto también nos está mostrando cómo el efecto comunicacional va teniendo su éxito. O sea, pareciera Sí. que los La batalla culpables, cultural. exactamente, los culpables son los que reciben dinero y no producen. Roxana, te interrumpo en esto. Ayer había una representante de la UCA con su nuevo informe y con dos periodistas de un medio hegemónico televisivo que hablaba sobre el tema de los jubilados. Y me gustó mucho porque uno de los periodistas que siempre habla de temas económicos dice, bueno, pero también hay gente que hoy recibe una jubilación y nunca aportó. Sí. Esta señora, con mucha solvencia, lo que le dijo, ¿cómo sabe qué aportó y qué no aportó con la cantidad de trabajo informal que hay en el país? Que han trabajado toda la vida y que a veces las empresas donde trabajaban o el mismo Estado no les hacían los aportes correspondientes. Estaban en negro. Estaban en negro. Tenemos la economía en negro. Entonces, no es que no aportaban, no es que no trabajaban, sino que trabajaron, muchos de ellos incluso produjeron, ¿no es cierto? Pero no llegan a la cantidad de años de aporte que se solicita, pero tampoco había trabajo. Estos temas hay que empezar a blanquearlos. Estos periodistas que siempre son muy críticos de este tipo de políticas, de el acceso a la jubilación, del acceso a la educación, realmente la mujer principalmente dijo, realmente no les alcanza para los remedios, no tienen acceso a nada, hay que repensar esto. Bueno, digo, es parte de la batalla cultural. Estaba Sí. pensando en relación a lo que estás planteando. Sí, Para que hoy alguien pueda tener 30 años de aporte, sí, tiene que haber empezado su vida laboral en los 90. claro. ¿Y En de qué plena trabajo crisis. formal estamos No, hablando? no había hay. aporte, bueno. Entonces, Formalidad enorme. no es fácil, no es factible que hoy exista gente, ya sabemos las estadísticas, la cantidad de personas que hay que están en edad de jubilación y no tienen los aportes correspondientes. Entonces, es la gente que tiene que haber iniciado su vida laboral en los años 90. Claro. Y hoy no tiene los aportes. Claro. O sea, Y hay que ver ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Igual, ahí vamos a ver. Y bueno, hay que ver qué intención tiene este gobierno con respecto al sistema jubilatorio. Chicas, se nos está yendo el tiempo, ya Pablo nos está haciendo señas de todos lados para que vayamos redondeando. ¿Qué deseamos para el 2025? Felicidad. Felicidad, salud, Dinero. amor Dinero. Bueno, y amor. y amor también. Le pongamos amor. Realmente desde acá, desde Agenda Central, antes de cerrarlo, leemos un segundito una poesía de Bertolt Brecht, que ya la hemos leído en algún momento. El peor analfabeto es el analfabeto político. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. Nos enseñaron a odiar la política pensando que es todo lo corrupto, lo malo, cuando nosotros sostenemos que por decisiones políticas se pueden modificar los destinos, la calidad de vida de toda una población. Así que, ¿qué vamos a desear para el 2025? Volver a encontrarnos acá en Radio Universidad, seguramente en marzo. Queremos aclarar que hoy es el último día, porque los próximos martes justo caen 24 y 31 de marzo, de diciembre, ya estamos en marzo. Y bueno, que nos encuentren más unidos que nunca, que esta radio siga con mucho fortalecimiento. Un abrazo a todos los que tenemos la posibilidad de hacer esto. Y para todos y todas, alegría, salud, felicidad, trabajo para el que no lo tenga, y que no falte el plato de comida en ninguna mesa en nuestro querido país, porque no lo merecemos.
Así es, por las infancias y por las juventudes que crezcan siempre con esa libertad que te da la educación, que te da un Estado que interviene, que te da todo. Así que levantamos una copa simbólica, porque nadie trajo ninguna copa ni ninguna botellita de champán. Con agüita. Brindemos con agüita. Salud. Salud por la vida siempre. Y muchas gracias y muchas felicidades.